Hola, ¿cómo están? Hoy tengo un video que es más informativo que una receta. Les voy a contar cuáles son los ingredientes que yo utilizo y por qué los utilizo. Es muy importante en repostería y en cocina saber qué ingredientes vamos a utilizar, sobre todo porque la calidad es importantísima y saber el porqué de cada ingrediente. Entonces les voy a explicar hoy sobre el tema de los huevos, la harina, el azúcar, la mantequilla y la crema de leche. Estos que les acabo de mencionar son importantísimos en repostería, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos para que sepan en el momento de hacer un postre cuál es el mejor para ustedes. Bueno, acá tenemos margarina, mantequilla. Quiero que vean en este momento la diferencia entre las dos y ya luego les hablo un poco más. Miren que empezando el color es distinto. Acá tenemos una margarina más blanca y una mantequilla más amarilla. En Europa la mantequilla sí es un poco más blanca que aquí en Colombia, pero las dos tienen una diferencia desde el principio en color. La margarina siempre va a ser un poco más blanca. Miren que yo la margarina la cojo y es una grasa como que yo la puedo moldear, empezando porque esto es lo que nos tapa realmente las venas. Es más dañino comer margarina que mantequilla. La mantequilla, en este momento, las dos están frías, pero miren que la mantequilla se puede moldear, pero a medida que yo la voy tocando, se me va volviendo un poco más brillante y la textura de la mantequilla en este momento no se ve tan plastilina como la de la margarina. Miren la diferencia en los guantes nada más. Con el calor de mis manos ya la mantequilla que tengo en el guante se está derritiendo y la margarina que tengo en mis guantes no se derrite. Si ven, es impresionante. Y eso que aquí tampoco estamos en este momento con mucho calor. Pero miren la diferencia, esta ya se derritió, esta no se derritió. ¿Por qué? Porque esta es una margarina muy densa, que aguanta mucha temperatura y que es malísima para el cuerpo. Todas las grasas son malas en exceso, pero la mantequilla es un poco más saludable. Miren la diferencia de las dos. Bueno, ya vimos la margarina y la mantequilla. A mí no me gusta para nada la margarina y no estoy de acuerdo yo en utilizar margarina en repostería. Primero, el sabor es supremamente diferente. La mantequilla es de grasa animal, la margarina es de grasa vegetal. Entonces ya las dos tienen como un origen distinto y el sabor es diferente. ¿Por qué? La que tiene grasa, la que viene de grasa animal, la de la vaca que es la mantequilla, tiene lactosa. La lactosa es el azúcar de la mantequilla y lo que hace es que la mantequilla tenga un sabor mucho más rico y la percepción en el paladar sea como un toque dulce. Y la margarina, siempre que no la comemos así no tenga sal, muchas veces la percepción es más salada que dulce. Entonces, el sabor es diferente, la textura ya vieron que es muy distinta. Si por ejemplo yo quiero hacer una torta que sea más suave, más esponjosa y de un sabor mucho más rico, siempre mantequilla. No es por nada, pero por eso los franceses siempre usan mantequilla también en sus preparaciones y es una grasa que da un sabor increíble, empezando por el croissant, por ejemplo. El croissant es una de las preparaciones que en los países latinoamericanos los hemos hecho muchas veces con margarinas. Recién hecho puede saber rico, pero de todas maneras el sabor del croissant va a ser mucho mejor cuando lo comen con mantequilla. Ahí es cuando vamos viendo la diferencia de la calidad de un producto. Siempre les digo en mis clases, la calidad de un producto es la calidad también de los ingredientes. Podemos trabajar las mejores técnicas, pero si no le metemos buenos ingredientes nunca vamos a lograr un buen producto. Sé que es más cara, pero bueno, si queremos un buen producto tenemos que pagar un poco más. Y también se funde mucho más fácil. Entonces hay que tener cuidado por decir, cuando vamos a decorar una torta, siempre la entregamos fría si es con crema mantequilla, porque ella también es un poco más sensible al calor. Pero no estoy de acuerdo, como les decía ahorita por decir, en hacer cremas mantequillas con margarina. Pueden ser más sólidas, pueden hacer unas flores muy bonitas, que a veces sirve esa margarina para hacer flores, pero el sabor en el paladar no es bueno y además nos va a quedar esa grasa dando vueltas. Entonces es importantísimo tener en cuenta que la mantequilla es más perecedera, pero su sabor es más rico, es más suave y va a dar una calidad del producto muchísimo mejor. Así que yo jamás uso margarina, siempre les recomiendo utilicen mantequilla si quieren un buen producto. Bueno, llegamos al tema de los azúcares, que para mí es uno también de los más importantes. El azúcar, tenemos acá un montón de variedades. Tenemos azúcar morena, panela, que les hablaba ahorita. Tengo dos variedades de azúcar granulada, las voy a poner acá junticas, y dos de azúcar pulverizada. En realidad el sabor del azúcar no va a cambiar si un grano es más grande o más pequeño, pero sí me va a afectar un poco en la elaboración de algunos productos. Por ejemplo, cuando hacemos merengue suizo, que es un merengue que se hace a baño María para disolver el azúcar, obviamente se me va a demorar más disolviendo un azúcar que tiene un grano más grande a una que tiene un grano más pequeño.
Miren acá, yo tengo 2 azúcares granuladas, una es más gruesa que otra y además el color es supremamente diferente. ¿Son más procesadas cuando son más blancas? Sí, pero en algunos momentos, por decir, para hacer un caramelo transparente, yo quiero usar esta azúcar que es más blanca porque no me va a aportar color al caramelo, sobre todo porque si lo quiero transparente necesito un azúcar más blanca. Entonces, en este tema de los azúcares granulados, influye mucho el color y el tamaño del grano. Entre mejor sea el azúcar, su grano va a ser siempre más parejo. Hay unos granos que son más disparejos, que no están iguales, entonces se nos dificulta un poco disolverlo en las preparaciones. En el tema del azúcar granulada. También me preguntan mucho que cuando hacen una torta, si es mejor utilizar azúcar granulada o azúcar pulverizada. Yo la he hecho con las dos y trabajo con los dos azúcares, pero si quieren conservar más la humedad natural de la torta, es mucho mejor con esta que con la pulverizada. ¿Por qué? El azúcar pulverizado, cuando lo hacen, al molerlo, para evitar la humedad de este azúcar en la bolsa, le agregan fécula de maíz generalmente. Entonces esa fécula hace que las tortas como que se nos vayan secando un poco más. Si es para consumo inmediato no pasa nada, pero si es para preservarla durante mucho tiempo es mejor utilizar azúcar granulada. También otra cosa, depende del país donde estemos, el azúcar proviene o de la caña de azúcar o de la remolacha. Yo realmente no le siento ninguna diferencia en el sabor, pues no lo he percibido hasta el momento, aunque hay gente que sí me dice que prefieren el azúcar que proviene de la remolacha. He estado en varios países, en Europa pues los azúcares que he visto y que he utilizado generalmente me han parecido muy bien. En Estados Unidos yo de marcas no sé mucho, pero sí sé que en Estados Unidos hay una marca, por ejemplo, que se llama Dominó, que tiene muchos azúcares, que es una buena marca. Además, tiene un grano pequeño. El grano pequeño, si vamos a hacer tortas, como les decía ahorita, con azúcar granulada, va a ser mucho mejor porque va a ser un cremado con la mantequilla más fácil. Pero recuerden que cuando uno hace una torta, lo importante no es disolver el azúcar, es incorporar aire al batido. Si el azúcar queda o no, no pasa nada, porque en el horneado todo ese azúcar desaparece. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si queremos trabajar productos de repostería, que sea un poco más blanca el azúcar y más finita, porque va a dar un resultado mejor. A veces también me dicen que quieren utilizar azúcar morena por salud, que porque es más natural. El azúcar morena no es más natural, es igual de procesada que el azúcar blanca, solo que, por ejemplo, aquí en Colombia, a esta azúcar morena le agregan colorante para hacerla morena, pero en realidad estas dos, la morena y la blanca, son las mismas. Esta tiene color y esta no. Entonces, de saludable no tiene nada. Ya sabemos que el azúcar tampoco es que sea muy saludable, pero obviamente pues estar en todo este mundo de la repostería es muy rico. No podemos comer dulce todos los días, pero este azúcar no es más saludable. ¿Qué es más saludable muchas veces? Más que los edulcorantes artificiales, porque tampoco es que sean lo más saludable. La opción que más me gusta a mí es la de la panela, pero que sea una panela orgánica, porque ahí nos aseguramos que no tiene químicos ni que ha pasado por ningún procedimiento como con algún químico. Obviamente nos sube el mismo nivel de azúcar en la sangre. Si alguien es diabético no puede consumir panela, pero si no tenemos problema de azúcar, pues consumimos panela, es más natural y pueden hacer tortas con panela. Yo he hecho torta de chocolate con la panela, queda delicioso. Es un azúcar más natural y nos da una textura, sí les va a dar una textura un poco más pesadita. A veces la textura es como un poco más húmeda, pero queda delicioso. Ensayen unos brownies con panela y van a ver que queda riquísimo. Bueno, y nos falta el azúcar pulverizado. Lo voy a poner por acá. Acá tengo dos. Una que es la que yo más uso, pero esta es una azúcar pulverizada que yo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque cuando la tamizamos no nos van a quedar granos de azúcar. Cuando un azúcar es de mala calidad, pulverizado, cuando la tamizamos quedan un montón de granitos de azúcar. Ya voy a hacer el ensayo, les voy a mostrar para que vean, sobre todo los que trabajan con fondant o con cubiertas de azúcar. Ahí necesitamos un azúcar que sea muy lisa. Este azúcar pulverizado, ¿yo para qué lo utilizo? A veces lo utilizo para tortas, aunque ya estoy utilizando más el azúcar granulada, y para hacer mazapán, para hacer la cubierta de masmelo, para hacer fondant. Para los merengues nunca utilicen azúcar. Los merengues no necesitan, azúcar pulverizado. El merengue siempre es con azúcar granulada, porque la pulverizada o el azúcar impalpable tiende a secar mucho el merengue. Entonces no sería lo ideal. Siempre un merengue con azúcar granulado. Bueno, acá tenemos el azúcar pulverizado que les decía ahorita.
que sí es de buena calidad, pero algunas veces tienen como unos grumitos, o tampoco es tan molida, sino que es como un poco más espesa. Entonces cuando la estamos tamizando es un poco más densa. Y además la textura en las manos van a sentir que no es tan suave. Pero este guante que es con el que toqué este azúcar se siente más carrasposo y este con el que toqué la otra se siente más suave. Entonces también a veces al ojo no lo vemos, pero la percepción en el tacto sí es distinta y ayuda mucho cuando hacemos cubiertas laminadas. Bueno, ya más o menos les expliqué como lo que para mí es más importante saber sobre el azúcar. El azúcar es un mundo gigante y obviamente tenemos muchas cosas que estudiar sobre esa teoría, pero más que la teoría en este momento es entender por qué yo uso una y otra no y por qué también se la recomiendo. Cuando cambien de azúcar, por decir pulverizado, azúcar morena o azúcar granulada, los gramos de la receta son los mismos. A veces tienen duda si cuando cambian a azúcar pulverizada la medida cambia, la medida no cambia. Si una receta les dice 250 gramos de azúcar, son esos mismos gramos del azúcar que ustedes quieran. Otra cosa, cuando vayan a hacer caramelo, traten de hacer caramelo siempre con azúcar blanca. El azúcar blanca es un azúcar que su caramelización es mucho mejor, no se quema tan rápido. Cuando lo he hecho con azúcar morena o panela, se quema tan fácil también que da un sabor como un poco amargo. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, traten de guardar el azúcar en un lugar fresco, nunca la guarden en la nevera, hay gente que la guarda en la nevera, pero la humedad la va pegando. Entonces, espero que todos estos tipsitos del azúcar les ayuden para saber trabajar en sus tortas. Bueno, siguiente tema, los huevos. El tamaño del huevo que debemos usar para tortas, postres, cremas, merengues, lo que ustedes quieran, es en Colombia AA. Hay países donde también es AA o AAA o también como por talla. En Estados Unidos, por ejemplo, hay small, large, medium. Entonces, medium sería lo mejor, porque tiene un peso estándar y ese es el peso que necesitamos para el huevo. Más o menos su contenido son 50 gramos y son los 50 gramos que necesitamos cada que vamos a hacer una torta o una preparación. ¿Qué cuánto pesa una clara de huevo? Una clara de huevo pesa dependiendo del tamaño del huevo y de cómo la separemos. Nunca una receta de un merengue debe ir en cantidad de clara. A veces les dicen que para un merengue son 3 claras y una taza de azúcar. No, todo debe ser en gramos, porque 3 claras no es lo mismo. Si las separo bien, entonces me quedan las 3 claras completas, pero si las separo mal, me van a quedar 3 claras con menor peso que la anterior. Entonces esto no es por cantidad de claras, esto es por peso. Si hago tortas y un día utilizo AA, la torta me sube hasta un punto, pero si al otro día utilizo huevo jumbo, la torta me va a subir mucho más. Entonces yo no quiero que la torta esté cambiando de tamaño, más cuando ustedes, por ejemplo, quieren vender. Queremos que todos los productos salgan del mismo tamaño. Entonces utilicen huevos AA o medium. Jamás guarden los huevos en las cajas de cartón, porque esas cajas a veces son asquerosas. Son llenas de huevitos como de cucarachas, dependiendo de dónde procedan, pero nunca guarden los huevos en esas cajas. Saquen los huevos, los guardan en otra caja aparte y yo los conservo en la nevera. ¿Por qué? En la nevera la estructura del huevo es más firme y además la proliferación de la salmonela, que es la enfermedad que produce el huevo, no es tan, o sea, se va como a pausar un poco cuando los guardamos refrigerados. Si el huevo se deja afuera, la salmonela puede llegar a contaminar mucho más los huevos. La utilización de la yema, me preguntan mucho, pero cuando sobran muchas yemas se congela, pero al descongelar es como cortadita. Entonces, en realidad, como yo no tengo una pastelería abierta al público, yo no me voy a poner a hacer un montón de postres con yema, pues porque me toca regalarlos o comérmelos y pues no es la idea. Entonces, cuando me sobran yemas, pues preferimos como ponérsela a una carne desmechada o cualquier desayuno, pero la yema generalmente no la utilizo mucho, a menos que si ustedes tienen pastelería, pues ahí sí, agréguele yema a un flan para espesarlo, con las yemas pueden hacer crema pastelera, galletas, bases de helados, bueno. Pero la clara es súper interesante porque cuando nos sobran claras, yo la puedo congelar en bolsitas y la congelo, por ejemplo, congelo bolsitas de 100 gramos de clara. Cada que vaya a hacer un merengue, saco la bolsita del congelador, la dejo descongelar y hago el merengue como si fuera clara fresca. ¿Por qué no pasa nada y por qué es mejor? Porque en la congelación, como la clara se compone casi el 90% de agua, en la congelación forma cristales. Esos cristales rompen la membrana de la clara y hace que cuando la vamos a batir después de haber estado congelada,
ella suba mucho más fácil. Hagan el ensayo, así sea por curiosidad. Separen claras, congélelas, luego las sacan, las dejan descongelar, hacen un merengue y van a ver cómo se vuelve súper esponjoso ese merengue. Entonces, claras congeladas sí pueden utilizar. Bueno, otro ingrediente, la harina. Hay harinas que recomiendan mucho para hacer tortas. Entonces tienen un montón de nombres, pero como les digo no voy a hablar de marcas, pero si todo el mundo me dice, mira, es que me recomendaron esta o la una o la otra, que porque son especiales para torta. ¿Por qué dicen que son especiales para torta? Porque son bajas en gluten. Cuando hacemos tortas, al final cuando agregamos la harina, si la torta se bate en exceso desarrolla el gluten y las tortas quedan apelmazadas. Pero ¿qué pasa con esas harinas que son bajas en gluten? Que yo las puedo batir tranquilamente, no se desarrolla ningún gluten y la torta no me va a quedar apelmazada, pero la miga me queda muy suave. Entonces cuando van a cortar esa torta en capas, se desmorona mucho la miga de la torta. Por eso esa harina, que supuestamente es especial para tortas, no me gusta tanto. Yo compro una harina media, que es de nivel de gluten medio, que me da una miga más fuerte, pero ojo, ahí al final cuando tamicen la harina de la torta, no vayan a batir en exceso, porque desarrollan el gluten, la torta se daña. ¿Qué es lo que utilizo yo entonces? Harina de gluten medio. Tener cuidado con el batido, pero la miga es más consistente y me gusta más. Nunca utilizo harina con polvo de hornear. No todos los productos llevan polvo de hornear, entonces ¿para qué la compro? Yo utilizo una harina normal y agrego el polvo de hornear cuando yo quiera. Bueno, acá tenemos 2 cremas de leche, ya les voy a hablar de este ingrediente que también es fundamental. La crema de leche debe tener un grado de grasa, ahora más adelante les explico la teoría, pero esta que tengo acá que estoy moviendo es una crema de leche que no tiene casi un nivel de grasa muy bueno, entonces probablemente no nos vaya a batir muy bien. Y esta es la que yo uso, que tiene una cantidad de grasa muy buena y es con la que yo trabajo porque nos va a batir muy bien. Yo las dos las batí al mismo tiempo, inclusive me atrevería a decir que esta la batí más tiempo, pero como esta no tiene grasa no bate. Lo que da la textura en una crema es la grasa. Mínimo debe tener un porcentaje del 34% de grasa. ¿Dónde dice ese porcentaje en la crema? No está en la tabla nutricional de la crema de leche, está aparte en otro letrerito que diga que tiene tanto por ciento de crema de leche. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy bueno porque venden unas cremas de leche, en Argentina también, que son el 40% de grasa. Eso ya para mí es lo máximo, porque al tener tanta grasa, la crema es demasiado consistente y además no sufre tanto con el calor, porque al ser más grasa, más consistente, resiste un poco más. Esta es la crema que conseguimos aquí en Colombia. Miren esta crema tan rica. En todos los países van a conseguir crema, en todos. Inclusive, como les decía, en Estados Unidos, en Argentina, no sé en qué otro país, pero obvio debe ser en muchos más. Si consiguen, esta tiene un 35% de grasa. Perdón, como un 36%. Pero si ustedes consiguen una del 40%, la textura es mucho más firme. Pero miren esta diferencia. Esta es la que tiene grasa. Se me cayó. Vamos a coger otra vez. Esta es la que tiene grasa. Y esta, pues obvio, no tenía grasa. Esta es semidescremada, por eso no bate. Por eso cuando ustedes van a hacer un ganache, por ejemplo, de chocolate, ese ganache, si le agrego esta crema, cuando él se enfríe no va a tener textura. Entonces, eso es lo importante de saber por qué voy a comprar cada ingrediente. Es más barata esta, obviamente, esta es más costosa, pero ¿qué es lo que necesitamos? Grasa. Entonces, ojo, tienen que comprar una crema que tenga buena grasa y no me importa si cuesta un poco más, pero es lo que necesitamos. Si esta crema no hubiera estado fría, por la falta de frío se separa y se corta. Entonces, bueno, yo creo que estos tipsitos de los ingredientes les van a ayudar mucho en el momento de saber qué es lo que tienen que comprar. Bueno, espero que este video les haya ayudado mucho, yo creo que sí, y que con esto ya ustedes van a saber qué ingredientes van a comprar y cuáles son los mejores para utilizar. Si tienen más dudas de ingredientes o quieren también videos nuevos de algún tema, espero que me escriban en los comentarios de abajo y bueno, me cuentan qué les parece, así que a preparar, a trabajar y a saber comprar los ingredientes. Estamos en el noticiero del azúcar. Vamos en este momento a hablar de las propiedades del azúcar. No me como la mano de milagro. ¿Qué ingredientes son los